Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Estados Unidos se estremeció con dos hechos violentos, un atentado en Nueva Orleans y la explosión de un Tesla frente a un hotel en Las Vegas. Han aumentado los ataques con misiles balísticos sobre Ucrania. Casi 1 de cada 3 disparados en 2024 eran norcoreanos. Dos gemelos británicos realizaron dietas opuestas, una vegana y la otra omnívora, en un experimento único y cargado de curiosidad científica. Son los temas de la revista Radial que vamos a analizar en el día de hoy. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, Alberto, lo mismo decimos. Y Anaises, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo muy sorprendido y lleno de expectativa de los consejos culinarios que nos va a pasar Daniel. A ver cuál dieta es la mejor, ¿no? ¿Cuál dieta es la mejor? Muy bien. Saludamos desde Buenos Aires a Daniel Olivera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Contento de un año más estar con ustedes acá, este nuevo año compartiendo la revista Radial. Bueno, lo mismo decimos, un feliz año para todos. También saludar allí en los controles a Carlos Morti y en la edición y las redes sociales de este programa Robert Brasil, quien les habla Victoria Pereira. Con respecto a los temas, les contamos acerca de este atentado en Nueva Orleans, este lobo solitario sin cómplices que es el autor de este atentado en Estados Unidos. Información que tomamos del País, el diario uruguayo, que señala que Estados Unidos se estremeció con dos hechos violentos el miércoles 1 de enero. El primer hecho fue el atentado en Nueva Orleans en la madrugada, cuando un hombre al volante de una camioneta arremetió contra los peatones y causó 14 muertos y decenas de heridos. Unas horas después, explotó un Tesla frente a un hotel del grupo Trump en Las Vegas. Murió la persona que estaba dentro del vehículo y la explosión provocó media docena de heridos. Después de revisar varios dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares, que encontraron en el vehículo usado en el ataque y en una casa donde el atacante se hospedó en Nueva Orleans, las autoridades llegaron a la conclusión de que no hubo más personas involucradas, como se había pensado al inicio de la investigación. La información encontrada tanto en los aparatos como en las redes sociales de Jabbar lo llevó a concluir que estuvo 100% inspirado por el ISIS, relató el investigador. Jabbar publicó varios videos en redes sociales en la noche del 31 de diciembre en donde daba su apoyo al ISIS y explicaba que inicialmente había planeado hacer daño a su familia y amigos, pero se decantó por un acto público para centrar la atención en la guerra entre los creyentes y los incrédulos. La policía, a su vez, encontró una bandera de ISIS en la parte de atrás de la camioneta Ford 150 blanca que Jabbar usó para atropellar a docenas de personas. Vamos a hablar, Ian, entonces de estos dos atentados prácticamente simultáneos, ¿no? Sí. En Nueva Orleans, este atropellamiento masivo y esta explosión allí a la puerta de este hotel del grupo Trump. No sé si el atacante, por lo menos el ideador del atentado, está muerto, está con vida. Los dos están muertos. Bien. Por lo menos es lo que se piensa, porque no pudieron identificar bien al terrorista que atentó contra la Torre Trump. Aunque la FBI descarta que haya alguna conexión entre ambos atentados, la investigación sigue. El hecho de que los dos sospechosos son militares que pelearon el mismo año en Afganistán, los dos alquilaron sus vehículos en la misma aplicación, son coincidencias bastante llamativas. Pero yo quería centrarme en la historia de Jabbar, un hombre de 42 años, nacido y criado en los Estados Unidos, estuvo 10 años en el ejército, lo cual está muy bien visto en Estados Unidos y le sirve de escalón para una buena carrera después. Sacó su licenciatura en Administración de Empresas en Sistemas de Información Informática en la Universidad Estatal de Georgia. Abrió un emprendimiento de bienes raíces y de computación y trabajaba en la parte de informática en la consultora Deloitte. Así que era un hombre que... Buen ciudadano, digamos. Que sí, su buen ciudadano. Ganaba $125,000 al año. Pero aparentemente, en algún momento algo salió mal. Los problemas comenzaron en su vida privada. Su divorcio, se divorció de su primera esposa en 2012 y el divorcio de la segunda esposa en 2020 lo terminó de desequilibrar. Aparentemente comenzó a hacer deudas y a radicalizarse. En la noche previa al ataque,
grabó varios videos en los que hablaba de su divorcio, de que planeaba asesinar a toda su familia, pero que en lugar de eso había optado por un acto más público para centrar la atención en la guerra entre los creyentes y los incrédulos. Y seguramente en este asunto hay más cosas que no sabemos que los que sí sabemos, pero a primera vista veo a una persona que se entregó a la autocompasión. Pobre yo. Todo el mundo piensa en sí mismo y únicamente yo pienso en mí. Grupos como ISIS encuentran tierra fértil en personas con autocompasión. Y ellos reafirman esta visión equivocada de los hechos. Ofrecen una engañosa reivindicación. John Piper muestra que la autocompasión es una artimaña del orgullo. Él escribe: la jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. La autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. La jactancia dice: merezco admiración porque he logrado mucho, y la autocompasión dice: merezco admiración porque he sacrificado mucho. Trevin Wax, de la Junta Norteamericana de Misiones, escribe: las personas llenas de autocompasión vacilan en tratar sus heridas porque son consolados al enfocarse en las malas acciones de los demás. Él dice: en realidad no quieres que tu cónyuge te trate tan bien como crees que te mereces, porque entonces perderías una fuente importante de autojustificación por tus propios fracasos en el matrimonio. En realidad, tú no quieres que los críticos dejen de criticar, porque entonces perderías el sentimiento de superioridad que proviene de sentirte asediado. En realidad no quieres sanar las heridas del pasado, porque en esas lágrimas amargas hay una dulce autojustificación. La autocompasión dice: tengo razón porque me han hecho daño, y luego procede a justificar una serie de otros comportamientos muy egoístas. La autocompasión nunca trae nada bueno. En la Biblia encontramos la historia del malvado rey Acab. Acab había puesto sus ojos en la viña de su vecino Nabot, pero cuando éste no quería vendérselo, leemos en el primer libro de Reyes 21, versículo 4, que se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que Acab se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Ahí, acurrucado en su cama, se mimaba a sí mismo con autocompasión. La consecuencia fue que terminó asesinado el justo Nabot. La Biblia dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, la autocompasión, produce muerte. La tristeza según Dios produce arrepentimiento, mientras la autocompasión produce rencor y amargura. La tristeza según Dios ve la situación en la cual estás como Dios la ve. La autocompasión excluye a Dios de tu situación. La tristeza según Dios produce un odio contra el pecado, mientras que la autocompasión alimenta el odio contra las personas. La tristeza según Dios redunda en salvación y gozo, mientras que la autocompasión termina en destrucción y muerte. No dejes que te gane la autocompasión. Deja que Cristo te libre y llene tu corazón de su amor. Ese amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, sino se goza de la verdad. Continuamos en la revista radial. Les contamos que investigadores abrieron los misiles norcoreanos lanzados sobre Ucrania y descubrieron algo llamativo para Occidente. Información que tomamos de abc.es. Han aumentado los ataques con misiles balísticos sobre Ucrania, de los cuales, según ha calculado la CNN, casi 1 de cada 3 de los 194 misiles balísticos disparados en lo que va del año eran norcoreanos. En medio de este panorama, la CNN decidió analizar el armamento suministrado por Kim Jong-un. Para ello visitaron un hangar ucraniano donde se almacenan cuidadosamente los misiles recogidos entre los escombros de los edificios bombardeados.
así como también los microchips ensamblados a estos artefactos que están metódicamente etiquetados con el fin de aprender todo lo posible de la tecnología rusa. Los técnicos del Instituto Científico de Investigación Forense de Kiev, al estudiar de cerca los restos de los misiles norcoreanos KN-23, descubrieron algo llamativo al abrirlos. Todo lo que funciona para guiar el misil, para hacerlo volar, son componentes extranjeros. Toda la electrónica es extranjera, no hay nada norcoreano en él. Pese a los daños en el armamento, aún es posible determinar que el 75% de los componentes proceden de empresas con sede en Estados Unidos, y el resto viene de otros países como Alemania, Suiza, Países Bajos o Reino Unido. Lo único procedente de Corea del Norte es la carcasa, que además está hecha de un metal que se oxida fácilmente. Y no solo eso, sino que también se dieron cuenta que este armamento tiene una fecha de producción reciente, lo que significa que existe una rápida ruta de llegada a Corea del Norte. En ese sentido, y según los indicios hallados, una explicación plausible para los técnicos es que China sirve de conducto para hacer llegar los componentes a Corea del Norte. Mientras, Victoria Wisniewska, investigadora principal de la Comisión Independiente Anticorrupción de Ucrania, explica que los fabricantes o bien tienen cierta laxitud a la hora de hacer el seguimiento de sus productos o prefieren mantener una ignorancia voluntaria a cambio de lucrativos beneficios. Alberto, vamos a hablar de estos misiles que los ucranianos reservaron allí en un lugar para estudiarlos un poco, entender de dónde viene toda esta tecnología. Y lo que descubrieron es bastante particular, ¿no? El origen es de distintos países, los componentes que tienen estos misiles balísticos. ¿Cómo titulamos esta noticia? Como un duro y rudo despertar a la realidad. ¿Existen verdaderamente bandos en esta guerra? ¿Hay dos bandos? ¿Y qué tiene la Biblia para decirnos al respecto? ¿Qué tiene que ver la Biblia en todo esto? Bueno, la Biblia nos puede dejar una lección objetiva muy importante. Esos componentes de fabricación occidental que encontramos en estos cohetes, en estos misiles norcoreanos, no aparecieron de la nada. Eso implica que hay un comercio, que hay un traslado de componentes de Occidente a quien después en los ámbitos como la ONU sentimos una fuerte represalia y queja contra las actitudes de Corea del Norte. Suena un poco hipocresía, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle algo. Y esto puede ser una buena lección objetiva para su vida. Nada que sale de nosotros llegó del espacio exterior. ¿Cómo llegaste tú a hacer algo tan pecaminoso? ¿Por qué dijiste algo tan vulgar o soez? Hay una respuesta a estas preguntas. Piensa en tu desayuno de hoy de mañana o en tu merienda de ayer. Si por casualidad parte de tu merienda incluyó un té, tú colocaste esa agua caliente en una taza, luego sumergiste tu saquito de té, y después de un instante que entró el saquito de té en el agua caliente, algo cambió. El agua cambió de color, la fragancia que salió con el humo ya ahora tenía olor a té. ¿Y qué pasó ahí? ¿El agua caliente tiene algún poder? ¿Por qué hay color? Hay sabor a té, donde antes había agua caliente. ¿De dónde salió? Salió de ese saquito de té. El agua lo único que hizo fue activar lo que estaba en el saquito. Del mismo modo, nuestro corazón, a veces en las situaciones de agua caliente, se activa. Y de tu boca, de mi boca, de tu accionar, salen las actitudes que ya estaban ahí en nuestro corazón. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo hacemos y lo decimos porque estaba en nuestro corazón. Tenemos un ejemplo bíblico magnífico en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 6, que todos los cristianos conocemos. Cuando Moisés se demoraba mucho en el monte, entonces el pueblo empezó a pedirle a Aarón que hiciera algo. Y dice en Éxodo 32, 4 al 6, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra
de Egipto. Y al ver el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Cuando llega Moisés se enoja y quema aquel becerro y pregunta a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído este gran pecado? ¿Cuál fue la respuesta de Aarón en el versículo 24? Y yo le respondí, dijo Aarón: ¿quién tiene oro? Apartarlo, y diéronmelo, y echélo en el fuego y salió este becerro. Es una excusa, ¿no? Que alguien tire algo en el fuego y que ya salga una figura hecha. Cuando leíamos el versículo 24 dice que Aarón lo moldeó. Así que ese becerro salió no de la nada, sino porque hubo un molde. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, y este es un buen principio para ti y para mí en este 2025, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos enseña que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y todo tipo de mala actitud y malos hechos. Por eso debemos cuidar el corazón. Y más que nunca en este 2025 debemos hacerlo, porque quizás sea el año en que Cristo venga por nosotros o nos quiera llevar con Él, y que le podamos entregar un corazón y una vida limpia. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar de este experimento vegano versus carnívoro, estos gemelos británicos que realizaron dietas opuestas durante 12 semanas. Según informa Infobae, en un experimento único y cargado de curiosidad científica, los gemelos británicos Hugo y Ross Turner decidieron someterse a un reto alimenticio extremo. Uno adoptó una dieta vegana mientras el otro continuó con una dieta omnívora durante 12 semanas. El objetivo era medir cómo sus cuerpos reaccionaban a regímenes alimenticios tan diferentes, aprovechando su genética idéntica para minimizar variables externas. Conocidos por sus expediciones a algunos de los lugares más inaccesibles del planeta, los hermanos decidieron llevar esta exploración al campo de la nutrición y la salud. Monitoreados por investigadores del King's College de Londres, los gemelos realizaron el mismo programa de entrenamiento, consumieron la misma cantidad de calorías y se sometieron a análisis de salud periódicos. Uno de los aspectos más fascinantes del estudio fue el efecto en sus microbiomas intestinales, es decir, las bacterias presentes en sus sistemas digestivos. Contrario a lo esperado, ambos hermanos experimentaron una disminución en la diversidad microbiana, lo que podría reducir la resistencia a enfermedades crónicas. Después de 12 semanas, los hermanos concluyeron que ninguna de las dos dietas superaba claramente a la otra, sino que ambas tenían ventajas y desventajas. Desde entonces han incorporado más alimentos veganos a su dieta diaria, especialmente snack, y han reducido el consumo de carne en favor de fuentes proteicas más sostenibles. Una cosa que aprendimos es que no comemos suficientes alimentos variados, comentó Hugo. A menudo simplemente disfrazamos los mismos alimentos en diferentes formas, pero la variedad es el condimento de la vida. Así que son algunas de las conclusiones, Daniel, de este estudio, este experimento bastante particular, ¿no? A dos gemelos británicos, uno realizó una dieta carnívora, el otro una dieta vegana, y básicamente la conclusión es que ninguna es mejor que otra. Exacto, exacto. Y cuando leí esta nota, pensaba un poco en estos tiempos en los que estamos viviendo, el tiempo de fiesta, no sé en otros lugares, pero creo, bueno, en Argentina y creo que también en Uruguay, los tiempos de fiesta es comer, comer y comer. Es el sinónimo de fiestas navideñas, fin de año, es comer, comer y comer. Llegamos al 2 de enero rebalsando de comida. Hemos comido de todo. Empezamos, si llegamos temprano a la casa de los parientes, empieza
la picadita o que el matecito con algo dulce, con algo salado. Y después sigue el plato principal y después ya sacamos las cosas esas dulces, turrón, mantecol, garrapiñada, todo cosas que para el europeo, no sé si Ian está de acuerdo o no, pero para una zona donde hace frío es correcto. Para nosotros que estamos en pleno calor, no sería la dieta correcta. Pero así es como vivimos y así como disfrutamos esta fiesta. Y creo que bueno, tenemos esto latino que es juntarnos a comer y a rebalsar de comida. Y cuando llegamos al 2 de enero, nos damos cuenta que estamos en pleno verano, que cuando nos queremos poner la malla para ir a la pileta o ir a alguna playa, no nos entra. Así que ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer dieta y empezar una dieta para normalizar un poco nuestra vida y todo lo que hemos comido, bajar un poquito. Vemos a Hugo y Ross que hicieron este experimento y estaban buscando ver cuál es la mejor dieta, lo mejor que podíamos utilizar. Pero encontraron algo que creo que todos suponíamos, no tanto porque somos tan inteligentes, sino porque las abuelas nos han enseñado eso, de la comida variada, que la comida variada, comer variado y saludable es lo mejor que podemos hacer. Y hoy, es decir, no se está comiendo de esa manera. Normalmente se come todo ultraprocesado y si no, se está volcando un poco a una dieta o a otra, pero no hay esta variedad que debería haber. Por ahí se saca la bandera del veganismo y dicen no hay que comer animales, y esto también no es bueno y lo vemos acá reflejado en este experimento, pero tampoco el hecho de comer todo carne, todo proteínas te va a hacer bien. Seguramente vas a tener problemas porque no complementás lo que debería ser. Ahora, creo que como cristiano debemos también pensar en esto. Como cristianos debemos tener y atender a la salud espiritual de nuestra vida. Esta salud es el resultado de nuestra alimentación espiritual. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo estamos formándonos con la palabra, con nuestra vida, lo que consumimos diariamente en lo espiritual? Hebreos 5, desde el 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor a la carta de los Hebreos nos habla de la leche espiritual como alimento para niños espirituales y del alimento sólido como el alimento para maduros espirituales. Ahora, ¿cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Leemos un par de versículos a la mañana? Eso es un desayuno rápido. ¿Bien? Ahora, ¿podríamos sostenernos con energía todo el día con esta alimentación? A veces buscamos eso, es decir, bueno, no llego al trabajo, voy a leer 2 versículos, y con eso creemos que ya está nuestra vida alimentada, nuestra vida espiritual. No llegamos ni a media mañana y ya tenemos problemas. Lo otro que normalmente llegamos a hacer es, leemos siempre lo mismo,
o hacemos reflexiones de siempre los mismos pasajes, y ahí tenemos una comida procesada, ¿bien? Una comida que ya la conocemos, que no tiene las energías, no nos da la energía que tendríamos que tener. ¿Tendremos salud cuando vengan los ataques del enemigo si vivimos de esta manera? Si siempre estamos leyendo los mismos pasajes, si siempre estamos leyendo los mismos versículos, si siempre estamos haciendo las mismas reflexiones, todo superficial o todo muy básico, ¿vamos a poder soportar los ataques del enemigo? No sé cuántas comidas estás teniendo al día, pero en la mayoría de los cristianos parece que con una comida es suficiente en lo espiritual. Con un desayuno, con un almuerzo, con una merienda, con una cena, es decir, una comida elegimos al día. Y con eso es suficiente, no nos alimentamos más. Creo que no es así en nuestra vida diaria. A nuestro cuerpo le estamos dando más lugar que lo que le estamos dando a nuestra vida espiritual. Después, no nos podemos sorprender, porque cuando aparecen las situaciones, terminamos diciendo, ¿por qué somos tan débiles contra el pecado? Y sí, si estás comiendo o te estás alimentando muy poco en lo espiritual. Yo quiero dejarle una propuesta para este nuevo año, que podría ser mejorar mi dieta espiritual. Estudiar aquellos libros de la Biblia que parecen más complejos, crecer y fortalecerme en el Señor. Quiero dejarte un último versículo, que está en 1 Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que puedas este año alimentarte con la palabra de Dios, teniendo el alimento sólido, creciendo en el Señor siempre. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Daniel desde Buenos Aires por sus comentarios y reflexiones en este programa. El agradecimiento a quienes nos hicieron llegar sus saludos en estas fiestas. También el saludo para todos ellos. Esperamos que en este nuevo año sigan en contacto con nosotros. Les compartimos nuestras vías de comunicación. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 99 000 540. Reitero, 00598 99 000 540. Si están en Uruguay lo hacen directamente al 099 000 540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada de Medianoche Uruguay y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.